¿Qué tal, amigos? Continuamos con el video El hombre de fuego, la parte 4, el mar de información, la realidad. El sistema mental humano tiene como instrumento ejecutor funcional el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Esto te lo digo, lo puedes comprobar fácilmente. El consciente se activa en cuanto despiertas del sueño todos los días. Nada más es de que abras los ojos y se empieza a conectar todo este sistema. El inconsciente se activa en cuanto duermes y empiezas a soñar en lo que se llama el sueño REM, que es el sueño profundo o el sueño en la vigilia. Siendo estos sistemas partes fundamentales de la mente. Esto queda de manifiesto como un primer punto. Estos instrumentos del sistema mental humano han sido manipulados por generaciones, además de inculcar a todas nuestras generaciones precedentes de información errónea. Eso sí, bien dirigida para aplicarse de acuerdo a los intereses de la élite y se reproduzcan en la matriz, que es esa falsa realidad. El mensaje es para tu inconsciente. En el video anterior comentamos que las elecciones básicas del pensamiento se dan en el inconsciente o subconsciente. Date cuenta cómo estos sistemas son objeto de manipulación constante. El inconsciente es intemporal, no conoce pasado ni futuro, todo en él es presente. Para él no hay muerte o vida, exterior o interior. Si tú ves una película o un programa y te emocionas, él cree que es real porque siente tu emoción. ¿Ahora entiendes por qué las comedias le gustan tanto a las mujeres y el fútbol a los hombres? No presenta ni reconoce contradicciones, coexiste en los diversos sucesos antitéticos. Aunque este punto parece una contradicción con el lenguaje, no lo es, porque en el inconsciente está el código del primer lenguaje utilizado por nosotros. Y ahora ya no sabemos de este lenguaje original. El idioma que usamos en la actualidad es contradictorio, por lo que tenemos que usar imágenes para interactuar con él. Este es un detalle importante que debes de entender. Nuestro subconsciente tiene, como dijimos ya en los videos pasados, tiene toda la información genética de nuestros ancestros. En esa información genética está el código del primer idioma que habló o que hablamos nosotros como especie. Está ahí el primer código. Nosotros, en la actualidad, como país México, fuimos conquistados por los españoles y nuestro idioma que hablaban nuestros ancestros, como el náhuatl, el maya, otomí y otros, han quedado relegados. Esos idiomas
traen también un código genético. El español que ahora hablamos, ya no sabemos de dónde viene, cuál es su origen, y en la mayoría de los casos lo que significa no es lo que nosotros creemos que significa. Aquí se deriva un punto muy importante, que es la manipulación del lenguaje. Así pues, no es lo mismo que tú ves cuando abres un diccionario y buscas una definición de una palabra, a la etimología de la palabra. Si tú haces un análisis de eso, te llevarás el peor de los sustos. Sucede que el lenguaje español no significa lo que hablamos o lo que queremos comunicar. De ahí pues que nuestro inconsciente sabe esto, pero él tiene los códigos originales del primer lenguaje. Por lo que si tú le hablas o te hablas a sí mismo en idioma español, pues ya no te entiende, porque las dos palabras están contradictorias, pues ya no. ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde se va? Por eso tenemos que usar imágenes para interactuar con él. No presenta ni reconoce contradicciones. Coexisten en él diversos sucesos antitéticos. La expresión de sus contenidos se realiza mediante lenguaje simbólico. Se rige por el principio del placer. ¿Cuántas veces has visto, oído en los medios de comunicación comerciales que te parecen tontos o no les entiendes nada? Pues estos están dirigidos a tu inconsciente, no a tu consciente. Pues los comerciales publicitarios los realizan personas especializadas, psicólogos, especialistas en mercadotecnia, que su objetivo es que compres algo que no necesitas. Asimismo, en la internet hay gente pagada por las religiones y los gobiernos que hacen videos que te proporcionan información falsa o desinformación de distintos temas, con el objetivo de confundir, crear miedo y estrés. Tienes que tomar conciencia de estos hechos para mitigar los daños que te ocasionan. Nuestro cerebro procesa una gran cantidad de información, sobre todo el inconsciente y el subconsciente, y estos aspectos de la personalidad humana los hemos disociado, separado de nuestra parte consciente. ¿Qué nos hicieron para que solo utilicemos el 5% de la capacidad de nuestro cerebro en toda una vida? ¿Cómo es que la mayoría de la gente no conoce esta información tan real? Muy fácil, haciendo manipulación y más manipulación. En la economía global de hoy día hay una ciencia oficial que niega el estudio analítico de los fenómenos espirituales. Me refiero a la espiritualidad como parte del complejo mente, cuerpo, espíritu, que es como realmente estamos compuestos los seres pensantes, como nosotros, y no la religión o dogma religioso que separa la espiritualidad de algo que está integrado. En realidad nosotros deberíamos llamarnos seres mente, cuerpo, espíritu, que es de lo que estamos constituidos. Hemos visto en estos videos cómo la mente es toda una estructura. El cuerpo
nuestros sentidos, nosotros, es otra estructura. Nuestro espíritu, nuestra espiritualidad es otra estructura. Ninguna puede existir si no están las tres integradas. Tu mente no puede trabajar sin un cuerpo. Tu cuerpo no puede trabajar sin un espíritu. En el momento que alguien te menciona, vamos a separar la espiritualidad y vamos a hacer un algo para estudiarlo, aguas. En el momento en que te separan, te están manipulando. No puedes separar mente, cuerpo, espíritu. Y te daré unos ejemplos. En el contexto legítimo para la comprensión de la realidad humana, esto ha sido creado con el tiempo. La ciencia, que es legitimada por instituciones en las que está estrechamente vinculada a esta economía global, tiende a tratar de analizar y difundir solo ciertos aspectos de la materialidad que a ellos conviene, dando jerarquía y prioridad a los temas de la ciencia oficial. Se limitan a áreas que complementan la agenda de las relaciones de las personas que tratan de manipular y reconociendo solo ciertos aspectos del cuerpo de conocimiento humano para mantener el poder y el control. Este contexto de prioridad científica en particular ha tratado de excluir las relaciones extraterrestres de la humanidad con el fin de mantener a la humanidad ignorante de su evidente potencial bloqueado y el patrimonio dentro de su propio ADN. Así pues, esta ciencia oficial, que son la que los gobiernos pagan a científicos, a investigadores, para hacer estudios de ciertos aspectos de la materialidad que le conviene al sistema. No todo es estudiado, no. Vamos a hablar de este caso del doctor Francis Crick, descubridor del propio ADN, del cual fue el premio Nobel en 1962. Pues este eminente científico, sin duda muy importante, postula un origen extraterrestre de la vida en la Tierra. Y no está solo en ese punto de vista dentro de la comunidad científica. El mismo año en que el libro La vida misma, que se publicó en 1981, el doctor Franz Hoyle, autor de La vida desde el espacio, en la que tomó en esencia la misma posición de hecho, en un artículo publicado en la revista Nature, escribió la probabilidad de la formación de la vida desde la materia inanimada es un número con 40 ceros detrás. Eso es lo suficiente grande como para enterrar a Darwin y la teoría de la evolución. No había sopa primitiva, ni en este planeta ni en cualquier otro, si los inicios de la vida no eran al azar. Por lo tanto, debe haber sido producto de la inteligencia con propósito. Hoyle, 1981, página 148, revista Nature. Pues, date cuenta que Francis Crick le dieron el premio Nobel en 1962 por ser el descubridor del ADN. Pero después él siguió haciendo su trabajo y encuentra que ese ADN
pues no tiene otra explicación más que es de origen extraterrestre, no en el sentido de que vinieron los extraterrestres y nos hicieron, no, o sea, él dice que su origen no es de aquí, es de exterior. Como podrás apreciar, tan solo en el estudio realmente profundo de algunos fenómenos y la materialidad choca con el sistema oficial de la propia comprensión del mismo. Por otro lado, la espiritualidad humana se ha desarrollado por instituciones religiosas como el cristianismo, el islamismo, el budismo, etc., por solo nombrar las más importantes en cuanto a número de adeptos. El discurso es el mismo en todas las religiones. Hay un Dios que todo lo ve. Pues sí, en este mundo es la élite que ostenta el poder. Primero date cuenta que el Creador, Dios, la fuente, energía infinita, el Todopoderoso, no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y por eso le pedimos ayuda, apoyo, etc. Si tú eres religioso, no lo confundas con tu espiritualidad. Tu espíritu es parte del Creador y ya lo tenemos integrado en esta vida y está en nuestro interior. Si buscas al Creador, está en tu interior y ya lo tenemos. En el exterior no está, no en una iglesia, pues ahí solo hay seres o personas igual que nosotros, que todo lo que hacen es confundir más con supuesto, objeto, figura, cosa, que creen que ahí está el Creador. El Vaticano, por darte un ejemplo, funciona igual que un país. Tiene embajadores, tiene dirigentes, tiene su propio banco. No te confundas. Usa tu intuición para descifrar estos enigmas. La ciencia oficial y la religión son dos caras de la misma moneda. A continuación vamos a ver un video en donde se plasma con mayor claridad qué es esta realidad que nos circunda y cómo nosotros hemos interpretado esta realidad. Así pues, entonces, veamos este video y ya nos queda la última parte en donde llegaremos a las conclusiones y al final. Nos vemos en la siguiente parte. Son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni de energía. Vlatko Vedral. La escala más pequeña del universo, la que se rige por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común. Los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente, y el mero hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo radicalmente. Pero lo más extraño de todo, según le explica el físico de la Universidad de Oxford, Vlatko Vedral, a Eduard Punset en este capítulo de Redes, es que el universo mismo no estaría compuesto de materia ni de energía, sino de información. Creo que fue alrededor de 1925. Bueno, entre la década de los 20 y la de los 30 del siglo pasado.
Cuando de repente, oye, estábamos tranquilos y los físicos cuánticos nos advirtieron de que un mismo objeto, una molécula, un átomo, podía estar en dos lugares distintos a la vez. Pero lo peor de todo, incluso para Einstein, fue escuchar que dos partículas en hemisferios diferentes de la Tierra podían influirse entre ellas, podían estar entrelazadas. Creo que lo llamáis así. Y desde entonces, yo mismo jamás me he atrevido a creer nada con certeza absoluta. Se lo digo a mis amigos cuando me preguntan si soy liberal o socialdemócrata. Les digo, oye, habrá que esperar a la muerte. Solamente entonces lo sabréis. Entre tanto, estamos en la incertidumbre. ¿Cómo definirías? ¿A qué os referís con la física cuántica? Creo que tienes toda la razón. Las décadas de 1920 y 1930 conllevaron un cambio enorme en nuestra manera de percibir y entender el mundo. En el campo de la física, lo que cambió fue que se pasó de la física clásica, que se basaba en las leyes de Newton, a la nueva física cuántica, donde las cosas son exactamente como has descrito, muy raras, muy contraintuitivas. Hasta entonces, entendíamos realmente bien el funcionamiento de los objetos. Si teníamos uno aquí, que viajaba a cierta velocidad, podíamos saber exactamente cuándo llegaría a otro lugar, etc. Pero la física cuántica trajo consigo lo que has mencionado, que denominamos principio de superposición, según el cual cualquier objeto, al parecer, tiene la capacidad de estar en muchas posiciones distintas a la vez. Podemos tener un átomo situado aquí y allí simultáneamente. Es increíble. Y es verdaderamente increíble, muy extraño. Es interesante, porque Einstein más tarde llegó a aborrecer esta propiedad e incluso murió sin creer que pudiera ser cierta. Sí, creo que, ¿cómo la llamaba? ¿Telepatía? Telepatía cuántica. Eso es. La frase que usaba siempre era acción fantasmal a distancia. Porque se puede realizar un experimento aquí que de repente afecte a un objeto muy, muy lejano, lo cual, por supuesto, no es posible según la física newtoniana clásica. Exacto, y lo llamáis, corrígeme si me equivoco, lo llamáis entrelazamiento. Sí, correcto, entrelazamiento. El mundo microscópico revelado por la física cuántica es un ambiente extraño, donde reinan el azar y la incertidumbre, y muchas posibilidades coexisten a la vez. Veamos un ejemplo que contiene todo el misterio de la mecánica cuántica. Cuando un futbolista lanza un balón, si acierta el tiro, la pelota pasará por una u otra abertura de la barrera de jugadores. Supongamos ahora que el futbolista tiene la dimensión de un átomo. Imaginemos que esta pelota ya no es un balón, sino un electrón. Lo que sucederá ahora es algo del todo inesperado. En lugar de pasar por una u otra abertura, el electrón pasa por ambas a la vez. Como el resultado desafía el sentido común, se puede poner un detector cerca de las aberturas para intentar aclarar el misterio. Lo que ocurre es aún más enigmático. Al intentar observar directamente el paso de los electrones por las dos rendijas, el fenómeno desaparece misteriosamente y estas partículas se comportan como las pelotas de fútbol. Pasan por uno o por otro espacio y no por los dos a la vez. El mero hecho de observar el fenómeno lo modifica radicalmente. El experimento contiene algunas de las ideas básicas de la mecánica cuántica. No podemos conocer con precisión todas las características de una partícula subatómica. Por ejemplo, las partículas no tienen una posición y una trayectoria definidas, sino que se hallan en muchos lugares a la vez con distintas probabilidades.
Este fenómeno se llama superposición. Pero si intentamos medir con precisión las características de un objeto cuántico, su estado quedará radicalmente distinto del que tenía antes de la medición. Esto no es un problema de nuestros instrumentos de medida, sino una característica intrínseca de la naturaleza cuántica. Este comportamiento abre la posibilidad de fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, una pareja de partículas puede desarrollar un tipo especial de relación, llamado entrelazamiento. Cuando algo modifica el estado de una de las dos partículas, en el mismo momento se modifica también el estado de la otra. Esta especial conexión se mantiene incluso si las partículas están a los dos extremos de una galaxia. Incluso a Einstein le costaba creerse los efectos de la física cuántica. Definía el entrelazamiento como acción fantasmal a distancia. La información siempre ha sido fundamental no solo para el funcionamiento de la sociedad, sino para todos los aspectos de la vida. Pero, ¿qué es la información? Los hechos más sencillos suelen ser binarios. Un interruptor está encendido o apagado. Una mujer está embarazada o no lo está. Una rueda está pinchada o no. Una modificación genética ocurre o no ocurre. Los hechos que se pueden describir de esta manera contienen un bit de información, es decir, una unidad que puede ser 1 o 0, sí o no. Cuanto más complejo es un hecho, más bits se necesitan para describirlo. La vida misma se fundamenta en la información. El código genético, el ADN presente en cada célula del cuerpo, no es nada más que una secuencia de instrucciones básicas para el funcionamiento del organismo, pura información. Hoy la física cuántica está revelando que las unidades fundamentales de la realidad están hechas de información. Según la cuántica, una partícula no tiene una posición o una energía concreta, hasta el momento en que un observador la mide y entonces recibe la información de que la partícula está en un estado determinado. Según algunos científicos como Vlatko Vedral, la materia y la energía no tienen una existencia independiente y anterior a la observación. Toda la física cuántica se fundamenta en la información. Por ejemplo, el entrelazamiento se puede interpretar como un intercambio de información entre dos partículas. La cuántica es la teoría más fundamental de la naturaleza. En consecuencia, el componente esencial de la realidad sería la información, no la materia y la energía. La centralidad de la información en todos los fenómenos naturales y sociales sería el reflejo de esta verdad más profunda. Yo les diría a mis telespectadores que se pongan el cinturón como si fuéramos a aterrizar, porque lo que me vas a decir, lo que me vas a decir es muy extraño realmente. Y es que, sabes, tú dices que esta información es más importante que la materia o que la energía. Sí, es una idea muy extraña que está surgiendo en mi campo de investigación. Cuando analizamos las unidades fundamentales de la realidad, las que lo componen todo a nuestro alrededor, creo que ya no debemos pensar en estas unidades como fragmentos de energía. ¿De energía? O materia, sino que deberíamos pensar en ellas como unidades de información. Me parece que la mecánica cuántica nuevamente supone la clave para entender este fenómeno, porque la mecánica cuántica tiene otra propiedad, que supongo que a personas como Einstein no les gustaba, que es la siguiente. En la mecánica cuántica no se puede decir que algo exista o no, a no ser que se haya realizado una medición, así que es impreciso decir, tenemos un átomo situado aquí, a no ser que hayamos interactuado con ese átomo y recibido información que corrobore su existencia ahí. Por ende, es incorrecto lógica y físicamente, o mejor dicho, experimentalmente, hablar de fragmentos de energía o materia que existan con independencia de nuestra capacidad de confirmarlo experimentalmente.
puesto que, de algún modo, nuestra interacción con el mundo es fundamental para que surja el propio mundo, y no se puede hablar de él independientemente de eso. Por esta razón, mi hipótesis es que, en realidad, las unidades de información son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni energía. Por tanto, es mediante estas unidades de información, la información que la gente consigue, ver un tren o la calle. Sí, sí, sí. Los teléfonos, los cables, todo eso es la realidad, ¿no? Sí. Exacto. Mira, te daré un ejemplo. Si no estuvieras aquí observándome, la física cuántica sugeriría que yo también podría estar en muchas otras ubicaciones a la vez. Sin embargo, tengo muchos átomos dentro y cada uno de estos átomos emite luz. Y cada vez que una partícula de luz o fotón llega a tus ojos, ves exactamente la información sobre de dónde procede esa luz. Y como emito muchas partículas de luz por segundo, sigues recibiendo la misma información de que estoy sentado aquí hablando contigo. Pero si pudieras aislarme de algún modo y asegurarte de que no emitiera ninguna información, entonces probablemente podría estar en varios sitios simultáneamente. Es muy extraño. Podemos demostrar que, si pudiéramos utilizar la cuántica plenamente, si pudiéramos hacer que un objeto grande estuviera en varios estados a la vez, entonces podríamos crear lo que denominamos ordenadores cuánticos. Y sabemos, por lo menos teóricamente, que un ordenador cuántico sería mucho más eficiente que cualquier ordenador actual.